Bienvenidos al cuarto episodio del podcast Algoritmos. Aquí hablaremos sobre problemas actuales y cómo resolverlos a través de la tecnología. Soy Mariano y el día de hoy vamos a hablar sobre simplificar, es decir, cómo vamos a reducir la complejidad de algo. Nos dicen muchas veces que cuando tenemos dos formas de resolver un problema, siempre debemos elegir la más simple. Pero, ¿cómo hacemos esto? Vamos a descubrirlo en este episodio. Esta semana estuve jugando un juego de mesa nuevo que se llama Phantasma Blitz. Es un juego de mesa que puedes describir como simple. Tiene cinco objetos: un fantasma, un libro, una botella, un sillón y un ratón. Y una serie de cartas. En estas cartas vienen dos objetos, un dibujo con los dos objetos con dos colores, pintados de dos colores distintos. Cada uno de estos objetos tiene un color característico y si el objeto aparece en la carta, simplemente tomas el objeto y ganas un punto, ganas esta carta. Si ningún objeto aparece ahí, debes de tomar aquel cuyo color y aquel objeto que no aparezca en la carta y cuyo color tampoco aparezca en la carta. Es, eso es todo, eso es toda la serie de reglas. Se los recomiendo. Phantasma Blitz es un juego bastante sencillo pero muy divertido, que bastante confuso en ocasiones, pero cualquier persona, desde un niño hasta un adulto mayor, puede jugarlo. No requiere mucha habilidad física, simplemente es un juego de concentración y de rapidez. Está muy padre. Los juegos más simples son los que en ocasiones también son los más divertidos. Se dice que es un mejor diseño hacer una serie de reglas que cualquiera puede entender fácilmente. No necesitas estudiarlo. En menos de un minuto ya puede dar la explicación de cómo funciona. No están viendo el juego y espero que hayan entendido la dinámica. Se van pasando las cartas y todos van eligiendo los objetos. Hay mucha gente que se equivoca y vaya, es bastante entretenido. Y pareciera que esa simplicidad eh, es como si no le pusieran tanta atención, ¿no? Como si no lo hubieran diseñado tan bien, pero tal vez ese tipo de diseños tan minimalistas se convierten en aquellos que más pensamiento le dieron. Si no me equivoco, este juego de mesa incluso ganó un concurso de los mejores juegos del año. Eh, Muy bien, vamos a hablar sobre simplificar. Y simplificar, quedamos que es cómo reducir la complejidad de algo, cómo expresar la misma idea de una forma más sencilla, ¿no? ¿Cómo definimos las tareas que vamos a hacer cada día? ¿Cómo hacemos que todo quepa en un solo espacio, que no se vea tan complicado, que podamos ordenar nuestras ideas, ¿no? Algo que me funciona a mí es simplemente reducir la cantidad de cosas innecesarias que tenemos en nuestro día a día, nuestras tareas que realmente no importan, que si no hacemos no pasa nada. Por ejemplo, revisar redes sociales, tal vez podemos hacerlo una vez al día y con eso es más que suficiente para mantenerlos al tanto de las cosas que están pasando, para comunicarnos con nuestros amigos, y a veces lo hacemos cada 5 o cada 10 minutos y perdemos demasiado tiempo y no definimos las tareas importantes y al parecer pensamos que es algo muy complejo, muy difícil al final hacer las cosas importantes cuando realmente tuvimos todo el día y simplemente no nos dedicamos a hacerlo. Eh, Muy bien, en matemáticas y en las clases muchas veces escuchamos esta frase, ¿no? Simplificar. Simplificar la fracción, simplificar una expresión algebraica, simplificar una ecuación, simplificar un concepto. Vamos a hablar más de esto en funciones booleanas en la última sección de este podcast, pero es un tema que muchas veces es complicado, tanto en primaria como en secundaria, como más adelante en funciones más complejas, porque debemos de conocer cuál es la forma canónica, cuál es la forma más sencilla, cómo podemos definir que esta fracción ya es la más simple y no debemos de continuar buscando
algo más sencillo, como sabemos que esta expresión algebraica ya está completamente reducida, ya no hay algo más simple y bueno, vamos a esta pequeña pausa donde hablaremos de dos herramientas digitales y continuamos con el tema principal, simplificar. En este intermedio de la semana quiero hablar sobre dos herramientas que pueden mejorar mucho tu flujo de trabajo. Una de ellas es Git y la otra es Boomerang para Gmail. Primero vamos a hablar de Git. Git es más para desarrolladores, es un control de versión. Esto quiere decir que no tienes que hacer muchos documentos para cada una de las versiones, y si quieres regresar a una versión anterior porque te equivocaste, porque quieres ver una idea previa que escribiste pero que ya borraste, puedes hacerlo con un simple comando. Es muy útil para casi cualquier persona, sin embargo es un poco técnico porque tienes que usar la barra de comandos. Si no tienes problema utilizándolos, incluso si no eres programador, te recomiendo utilizarla, te va a salvar muchos dolores de cabeza. Puedes regresar a versiones anteriores, puedes guardar todos los cambios, funciona con PDFs, funciona con documentos, funciona con cualquier tipo de texto y me parece también con imágenes, al menos con los archivos, sabes si hay uno nuevo o si hay cambios. Eh, lo que hace no es guardar un nuevo archivo, sino solamente ir guardando los cambios. De esta forma es un poco más ligero que simplemente tener todos los archivos y en mi opinión, una de las cosas muy útiles. Hay dos plataformas en línea, una se llama Bitbucket y otra se llama GitHub. GitHub es más popular. Estas sirven para guardar estos repositorios, se llaman, que es la carpeta con todas sus versiones en línea y así poder acceder a este código. Es principalmente para programadores, repito, pero funciona para muchos otros casos. Es GitHub y Bitbucket, van a estar las ligas en la descripción. Son como un tipo Dropbox para programadores, pero también tienen ciertas otras herramientas que pueden incluso funcionar como red social hasta cierto punto. Bien, también la segunda herramienta que quiero mencionar es Boomerang para Gmail. Me parece que también está en Outlook, sin embargo no la he probado. Es una herramienta que te permite mandar correos electrónicos en otras horas, poder regresártelo a ti mismo, por eso se llama Boomerang. Por ejemplo, si te llega un recibo y tienes que pagarlo dentro de unos días y no quieres que esté ahí eh, estorbando en tu bandeja de entrada, puedes simplemente mandártelo a ti mismo después. La versión gratuita tiene 10 correos por mes, y si necesitas más, pues ya los puedes ir pagando. Para mí 10 correos son más que suficientes, al menos hasta ahorita. Y es muy útil porque te mantiene tu bandeja de entrada limpia y puedes tener un flujo de trabajo mejor. O incluso a mí me pasa mucho que trabajo en las madrugadas y no puedo mandar un correo en ese momento, pero ya tengo la inspiración, ya tengo el formato, ya sé lo que quiero decir, entonces lo escribo y se manda en automático en la mañana del día siguiente o durante la tarde, si es que sé que esa persona va a estar ocupada. En verdad es muy útil, se las recomiendo. Va a estar la liga disponible en la descripción de este video. Muchas gracias, ahora sí regresamos con el tema principal. Bien, regresamos al tema principal, que es simplificar. Para definir este concepto vamos a usar algunos ejemplos que ya los utilizamos más en la cuestión matemática. Podemos decir simplificar una fracción. Y esto se logra al sacar los factores primos del denominador, del numerador y eliminar aquellos que se repiten para llegar a la versión más simple de esta fracción. Es una fracción equivalente, pero es la más simple. Y bueno, esto puede ser complicado para algunas personas, especialmente cuando lo estamos aprendiendo. Sin embargo, ya existe una metodología muy clara para resolver este tipo de problemas. Pasa lo mismo con las expresiones algebraicas. Podemos quitar los paréntesis, hacer las operaciones correspondientes, dejar cada uno de los términos en el grado específico sin que éste se repita en algún otro término dentro de la misma expresión.
y con esto llegamos a la versión canónica, a la versión más simple, y no existe otra que se pueda hacer más simple que esta. Pero la cosa se complica cuando no existe una metodología concreta para llegar a esta versión más simple. Por ejemplo, eso es lo que tratan de hacer algunos algoritmos de Machine Learning, al tratar de definir un concepto que tal vez nosotros tengamos en la mente y podemos describir qué es, pero ya una máquina con una serie de reglas no es posible describirlo con detalle. Vamos a explicar esto con un ejemplo que puede ser el concepto de un ave. Para definir qué es un ave, podemos hacer la taxonomía, decir que es de la tal familia, de tal especie, etcétera, ¿no? Hay un concepto muy claro en esta cuestión de qué es un ave y qué no es un ave. Pero al momento de describirlo con datos, se puede complicar. Podemos decir que un ave es un animal que vuela. Sin embargo, existen aves como el pingüino o el avestruz que no pueden volar, sin embargo, siguen siendo aves. Entonces, decir que un ave es un animal que vuela no es completamente cierto, no es completo. Incluso hay animales que vuelan que no son aves, o que planean al menos. Por lo que esta definición, esta primera aproximación de qué es un ave, no es completa. ¿Qué más podemos decir? Que tiene alas. Podemos decir que tiene pico, que tiene ciertos colores, que tiene cierta altura, cierta extensión, etcétera. Sin embargo, definirlo a partir de estas propiedades va a ser muy complicado. Pero eso es lo que tratamos de hacer con los algoritmos de aprendizaje de máquina y de inteligencia artificial. Ellos lo que tienen son ejemplos de aves, ejemplos de imágenes de aves o de datos sobre las aves, y a partir de esos tratan de crear un concepto para poder identificar en dónde hay un ave, en dónde no, si esto es un ave o si esto no es un ave. Es un problema bastante complejo y existen ya metodologías para poder dar una mejor aproximación, una versión más simple de cuáles características realmente tienen relevancia para describir esta ave o no. Lo que generalmente se usa es escribirlo en términos booleanos. Un término booleano va a ser estos términos de sí y no de los que ya hemos platicado en el primer episodio, de un ave tiene alas, sí o no. Entonces podemos definir que un ave sí tiene alas. Como primera aproximación, ¿no? Sabemos que esto no es lo ideal. Pero gracias a esto tal vez nos permita clasificar cierto número de aves correctamente y tener muy pocos errores. La idea de estos algoritmos es poder reducir este número de errores. Pero entre más datos tenemos, el concepto, la definición que vamos a llegar puede ser muy grande, muy compleja, que se vuelva incluso inútil, que no podamos utilizarla por el número de operaciones que se deben de hacer para poder comprobar esto, o la cantidad de datos que necesitamos sobre un nuevo objeto para poder decidir si es un ave o no. Entonces, hay dos metodologías de simplificación de las que quiero hablar, que es el método de Carnot y el método Quinn-McCloskey o algoritmo Quinn-McCloskey. Voy a dejar los links en la descripción. Uno es el método de Carnot, es una forma gráfica para poder identificar cuáles son las características que más se repiten y así poder englobar en una sola oración, por así decirlo, qué, qué elemento tiene más valor para poder describir dicho concepto. Y la metodología Quinn-McCloskey ya es un algoritmo, tal cual una serie de pasos para poder derivar de una función booleana compleja y poderla reducir a esta forma más sencilla como lo hicimos con las fracciones o como lo hicimos con las ecuaciones. Les dejo los links en la descripción si quieren saber detalle a detalle de qué se tratan estos métodos, y vamos a los últimos anuncios de este podcast. En este episodio hemos hablado sobre un juego de mesa y cómo
una serie de reglas muy simples puede derivar en un excelente juego que no se necesita tanta complejidad para poder hacer algo que realmente valga la pena, incluso en nuestro día a día, para definir nuestras tareas, sacar las prioridades. Y también hablamos de cómo este concepto de simplicidad afecta en cosas más específicas como pueden ser las matemáticas, y hablamos de dos métodos, de cómo definir un concepto y de cómo gracias a estos métodos podemos hacerlo de la forma más sencilla, tomando en cuenta qué es más relevante para este concepto y qué no. Muy bien, esto ha sido todo por este episodio. Quiero despedirme repitiendo mis redes sociales. Me encuentran en Twitter como _ONA309, mi página web ona309.com, y pueden hacer cualquier pregunta de este episodio o de cualquier otro con el hashtag algoritmos en Twitter. Muy bien, espero que hayan aprendido algo nuevo. Cualquier comentario, ya saben dónde contactarme. Hasta la próxima.